Buenas noches, son las 8:10 y todavía los alumnos no se conectan. Ya les voy a enviar mensajes a ver si por qué razón no se han conectado. ¿Cómo están, jóvenes? O joven nomás, porque es el único que ha ingresado. Son las 8:13. Usted estuvo en la charla de hoy día. Sí, ingeniero, estuve en la charla del COVID. Ahí no indicaron nada de que se suspendían las clases. Yo tengo entendido que las clases... Hoy día nos comunicaron que, o sea, otros docentes que no iba a haber asistencia hoy. Por ejemplo, la hora del Domínguez, el ingeniero Domínguez, la hora del ingeniero Merino y el profesor de Uyuari también, Fabricio Uyuari, que dijo que no va a haber clase. Por eso es que Pero, pensaban. pero o sea, las clases eran solamente la primera hora, porque se chocaba con la presentación, pero... Por ejemplo, la clase de don Uyuari, o sea, el ingeniero Uyuari es el después, o sea, son las asincrónicas. ¿Ya? Pero él hace sincrónica o sea, todas las semanas no hace sincrónica él. ¿Ya? Pero no se va a conectar porque dijo que no tendríamos asistencia. Ya, bueno, en todo caso, a mí no, oficialmente yo no he recibido nada, por eso les pregunto si ustedes han recibido esa disposición de que no habían clases, pero a mí no me ha llegado ningún comunicado. De hecho, lo último que yo leí por allí es que solamente se suspendían las clases que se chocaban con la conferencia. Pero ahí las clases continuaban. Déjenme revisar con todo. Sí, ingeniero, revisa igualmente. Por ahí el presidente creo que me está escribiendo algo. Dice, lo último que ha puesto el coordinador, la jornada matutina y vespertina no se verá interrumpida. La jornada nocturna estará en dependencia del tiempo que se tome la charla. La charla terminó como hace más de una hora, por lo que se le comienza a sugerir a sus alumnos que participen realizando preguntas y bueno, o sea, que participen. Pero no dice que se suspenden, dicen que los de la noche, o sea, participen, pero a la hora que se crucen. Entonces voy a hacer una preguntita. Ya pregunté con todo, pero hasta que me respondan, de todas maneras yo voy a hacer. Ustedes son como 22 y hay 6 por el momento.
Ya, no me contesten. Entonces yo, como no me contestan, pues me toca asumir que sí damos clase. Bien, si yo no me equivoco, la última vez nos quedamos en el artículo 14. Entonces, este artículo aquí tiene que ver con el Congreso Nacional. Estamos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Entonces, el artículo 14 nos indica que además de la información señalada en esta ley, el Congreso Nacional publicará y actualizará semanalmente su página web con lo siguiente. Ya, veamos qué, ¿no? A. Textos completos de todos los proyectos de ley que sean presentados por el Congreso Nacional, señalando la comisión especializada permanente asignada a la fecha de presentación, el código y el nombre del auspiciante del proyecto. B. Una lista de proyectos de ley que hubiese sido asignados a cada comisión especializada permanente. Entonces, con esto de aquí nosotros podemos saber lo que están haciendo nuestros asambleístas, ¿no? O sea, si es que están trabajando o no, y qué proyectos están tramitando allí. ¿Ya? Entonces eso es lo que dice el artículo 14. El Congreso Nacional también tiene la obligación de informar cuáles son las actividades y leyes que están tramitando. Artículo 15 del Tribunal Supremo Electoral. Además de la información señalada en esta ley, el Tribunal Supremo Electoral está en el término de 70 días contados a partir de la fecha de recepción de los informes de gasto electoral presentados por los directores de las diferentes campañas electorales, agrupaciones políticas o candidatos, deberá publicar en su sitio web los montos recibidos y gastados en cada campaña. Eso quiere decir que el Tribunal Supremo Electoral también nos debe de informar un resumen de lo que han hecho los partidos políticos, ¿no? Básicamente el gobierno entrega un monto para la campaña electoral, que por cierto en estas elecciones lo redujeron y posiblemente eso causó la protesta, ¿verdad?, de los partidos políticos, porque si ustedes se dan cuenta, y eso estábamos hablando con otro paralelo que estamos tocando un tema político, si ustedes se dan cuenta, tenemos 19 candidatos a la presidencia de la República. Entonces eso es realmente demasiado. Y eh, quiere decir eso que los candidatos saben que tienen menos del 1% de posibilidad de ganar. Entonces realmente lo que están haciendo allí es simplemente apuntarse para recibir el dinero de la campaña electoral y probablemente no gasten ni un centavo en la campaña electoral. Probablemente van a decir que compraron camisetas y que las regalaron y ahí se rifaron toda la plata. Entonces, los partidos políticos deben de hacer las declaraciones de lo que han gastado, ¿no? Para esto hay 70 días y es el Tribunal Supremo Electoral el que presenta una especie de resumen en su sitio web, ¿verdad? Para que nosotros los ciudadanos tengamos una especie de control, ¿no?, de lo que están haciendo. Entonces ese es el artículo 16. Perdón, el artículo 15. El artículo 16 habla de la información pública de los partidos políticos. Todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado deberán publicar anualmente en forma electrónica sus informes sobre el uso detallado de fondos asignados a ellos, ¿no? Entonces, por un lado, el Tribunal Supremo Electoral hace su resumen, ¿verdad? Y por otro lado, los partidos también están en la obligación de presentar informes en lo que han gastado, porque el dinero es para la campaña electoral. Entonces, si un partido político coge ese dinero para hacer cualquier otra actividad, ¿verdad?, entonces eso está penalizado. Déjenme ahí admitir unos compañeros suyos que recién están ingresando. Les cuento que todavía no me han contestado. Por acá, alguien está llorando porque tuvimos que entrar al curso. Déjenme ver si lo pueden ver ahí. Están llorando ahí. Bueno, igual no pueden hacer nada. O sea, todavía no se puede salir, ¿no?
De hecho, como ya vieron en la charla, no es ni prudente salir. Entonces, igual se van a quedar en la casa. Bien, pasemos al artículo 17 de la información reservada, ¿no? Entonces, el artículo 17 dice que no procede el derecho a acceder a la información pública exclusivamente en los siguientes casos. Es decir, toda la información es pública, pero hay unos casos en que no se considera pública. El primer caso es cuando los documentos clasificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional y por razones de defensa nacional de conformidad con el artículo 81 del inciso tercero de la Constitución de la República. ¿Y qué son? Entonces, hay documentos que son clasificados como reservados, ¿no? Esos documentos son los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización y de operaciones especiales y de instalaciones militares ante posibles amenazas de Estado. ¿Sí? Entonces, como Estado, el Estado debe de velar por su autoconservación y entonces que alguien sepa los planes, ¿verdad?, que se tienen de seguridad nacional, eso es muy peligroso, ¿no? O sea, tanto para otros países agresores que pudiera existir, como también como en movimientos bélicos o guerrillas que podrían infiltrarse en el país, ¿no? Entonces, estas cosas deben de ser ocultas para mantener la seguridad nacional. Bien, segundo, información en el ámbito de la inteligencia, específicamente planes, operaciones, informes de inteligencia, contrainteligencia militar, siempre que existiera una conmoción nacional. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el año pasado que tuvimos esta crisis en el mes de octubre, donde el país estaba con fuertes protestas. Allí se decretó el estado de movilización, ¿verdad? Y en el estado de movilización el gobierno puede moverse, puede sobrepasar ciertos derechos ciudadanos y ciertos derechos civiles, ¿verdad? Y también puede reservarse el derecho a la información. O sea, allí ya la información se convierte en un carácter de reservada, porque de conocerse, ¿verdad? Muchos podrían aprovecharse de eso para seguir aumentando la conmoción nacional. Entonces, en esos casos, también la información o cierta información delicada no es asequible. La información sobre la ubicación de material bélico que no entrañe peligro para la población. Entonces, como ustedes saben, nuestro ejército ecuatoriano, pues obviamente tiene una armería y esas armerías deben de estar con carácter de reservado para que de repente alguna fuerza agresora no tenga opción a alcanzar ese armamento, ¿no? Entonces, eso es algo privado. Es algo así como cuando ustedes en su casa llegan a tener un arma y ustedes esconden el arma para que sus niños pequeños no puedan acceder a ellas y no ocurran accidentes. ¿Sí? Más o menos así. Bien, los fondos reservados exclusivamente destinados para fines de defensa nacional. Entonces, si por ejemplo se va a hacer un desembolso de dinero para comprar armamento, probablemente al país no le interesa que los demás sepan cuánto armamento compró. Por ejemplo, yo como secretario de Defensa, yo digo, y el Ecuador ahora va a fortalecer sus Fuerzas Armadas con la compra de armamento. Y todos los países dicen, ve, Ecuador se está armando. Pero de repente yo compro 10 fusiles por allí y ya compré armamento, ¿no? Entonces es un movimiento estratégico para que el mundo piense que estamos armados y realmente lo que hicimos fue un pequeño engaño. Otra cosa podría ser cuando a veces se compran los aviones o en este caso los helicópteros esos de allí. Entonces no queremos que el mundo sepa que compramos helicópteros que se caen y los mantenemos como reservados, ¿verdad? Entonces ese podría ser otro uso. Ya, y las informaciones expresamente establecidas como reservadas, entonces todos esos documentos no están al alcance, ¿verdad?, del ciudadano común, porque esto puede suponer un riesgo para la seguridad nacional. Y como ustedes saben, el Estado tiene que autopreservarse. Bien, artículo 18.
El artículo 18, ¿verdad? Habla de la protección de la información reservada y dice que la información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter hasta un periodo de 15 años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el periodo de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando permanezca y se justifiquen las causas que dieron origen a su clasificación. Es decir, que cuando un documento es clasificado como reservado, debemos de esperar 15 años para saber la verdad. Ese es un periodo bastante corto porque en Estados Unidos el periodo creo que es de 50 años, ¿no? Entonces aquí apenas son 15 años. Pero si después de 15 años esa información sigue siendo importante para la seguridad nacional, entonces se puede ampliar el plazo para que siga siendo reservada. O sea, entonces se va a desclasificar siempre y cuando esto no implique un riesgo para la seguridad del país, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional en todos los casos de reserva por motivos de seguridad nacional y los titulares de las instituciones públicas serán responsables de clasificar y desclasificar la información de conformidad con esta ley. La clasificación de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de una información. Entonces, cada director de cada entidad decidirá qué es lo que se va a reservar o no. Ahora, si yo soy, por ejemplo, un ciudadano y yo digo, ¿sabe qué? Quiero ver los contratos del Banco de Guayaquil, ¿verdad? De la venta del Banco, del Banco del Pacífico. Entonces yo mando esa solicitud y en ese momento alguien dice, nos van a descubrir, nos están revisando y declara la información como reservada. Allí no se aplica porque antes de que se declare como reservada, yo hice una solicitud de información. Entonces se entiende que si cuando yo hago la solicitud la quieren tapar como reservada, podría suponerse que se está tratando de ocultar información, ¿no? Entonces, la reserva de la información solo aplica cuando no ha sido solicitada. Ya, la información reservada que se haga pública antes del vencimiento del plazo reserva de la manera distinta a la prevista en el inciso anterior podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa o penal según sean los casos la persona que por su función haya violado la reserva. ¿Qué quiere decir esto? Y esta partecita de este artículo sí les atañe a ustedes. Algunos de ustedes probablemente va a llegar a una institución pública y seguramente va a trabajar en el área de sistemas y seguramente va a ser custodio de la información. Yo les dije en artículos anteriores que ustedes como agentes de sistemas tienen que poner a la disposición la información. Si les piden un informe, ponerlo completo, ponerlo, no manipularlo, ni nada de esas cosas, porque de esa manera ustedes se cuidan, ¿verdad? Pero asimismo hay una información de carácter de reservado. Por ejemplo, si de repente ustedes están administrando información sobre el domicilio del presidente. Ustedes saben dónde está domiciliado el presidente. Entonces ustedes podrían facilitarle esa información a algún reportero, de repente porque ustedes tienen simpatía por reportero. Sin embargo, esa información, ¿verdad?, de la ubicación de dónde va a estar el presidente es una información reservada. Entonces, si ustedes como custodios de la información facilitan, ¿verdad?, o descuidan la información y eso cae en manos de terceras personas, ustedes pueden ser sancionados, ¿verdad?, de manera civil y administrativa, porque eso es un delito. Entonces, si algún día caen en alguna institución del gobierno, si la información es protegida, protéjanla. Si la información es pública, pues entonces no la manipulen ni la escondan. Bien, las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas de índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. El índice de información reservada detallará la fecha de resolución del periodo de vigencia de esta clasificación. Es decir, yo o la institución que maneja información reservada no va a decir, esta es la información que reservé, pero sí va a decir, miren, yo tengo una información reservada que tiene que ver con la ubicación del presidente. Entonces, eso va en una lista de documentos reservados donde no está la información, pero sí está qué documentos está reservado. Así, el día de mañana,
yo no puedo decir que otra información estaba reservada cuando realmente no lo estaba. ¿Sí? Y así, si alguien pide un documento, yo ya tengo un soporte que dice, ese documento está reservado, no se lo puede facilitar. Bien, la información reservada en temas de seguridad nacional solo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso Nacional con voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sección reservada. Es decir, que hay ciertos documentos que el Consejo de Seguridad Nacional podrá desclasificar y hay otros documentos que el Congreso Nacional también puede desclasificar, pero tiene que ser algo unánime. Déjenme ver si me han contestado algo. Ya, por aquí un compañero suyo me indica que no se puede conectar, pero yo creo que es problema del local de su compañero. Sí, porque aquí sí parece que es problema local de su compañero. Sí. A la final nunca me contestaron si había clases o no. Bien, entonces partemos al artículo 19. El artículo 19 habla de la solicitud y sus requisitos. El interesado en acceder a la información pública que reposa o manejan o producen las personas jurídicas de derecho público y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley, deberán hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de la institución. En dicha solicitud deberá constar en forma clara la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivos de la solicitud, la cual será contestada en el plazo señalado en el artículo 9 de esta ley, que eran 10 días, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si ustedes quieren acceder a la información pública, tienen que hacer una solicitud. Ese es el procedimiento y la formalidad. Bien, artículo 20, límites de la publicidad de la información. La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de administración pública y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley a crear o producir información, con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la institución o entidad comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por objetos institucionales deban de producir, ¿no? Entonces, toda la información es pública, pero aquí este artículo de alguna manera permite lavarse las manos a ciertas instituciones. Por ejemplo, en el instituto nosotros somos una institución del Estado, porque estamos financiados por el Estado, ¿verdad? Entonces somos del Estado. Y tenemos información pública como son sus notas. Entonces alguno de ustedes puede decir, mire, entrégueme las notas porque por la ley de transparencia y de acceso a la información pública yo tengo derecho a conocer mis notas. Y usted se pone exigente y como yo le digo no puedo, usted me hace una carta a la autoridad, que en este caso sería la rectora, ¿verdad? Y ustedes ponen una carta solicitándole a ella la entrega de sus notas porque es una información pública. Entonces, a mí me preguntan por qué yo no les doy las notas y yo les digo, es que no les voy a dar las notas porque todavía no tengo las notas, todavía no he tomado lección y exámenes, entonces las notas todavía no existen, no se han generado. Entonces, el artículo 20 me ampara porque yo no puedo dar algo que no existe, que todavía no está listo, ¿verdad? Ahora, ustedes están haciendo un artículo científico y en ese artículo científico ustedes desean, en ese artículo científico ustedes desean conocer cuál es el porcentaje de asistencia de todos los cursos que yo manejo. Entonces, ustedes me piden, a ver, déme la información del porcentaje de asistencia de todos los cursos que yo manejo. A mí, mis obligaciones me exigen que yo tenga el porcentaje de asistencia de cada curso, pero no me obliga a que yo tenga el porcentaje de asistencia de todos los cursos. Eso quiere decir que lo que ustedes me están pidiendo, me están solicitando que yo haga un trabajo que no me corresponde.
Por lo tanto, yo puedo negarme a entregarles esa información porque esa información es una información que hay que procesarla para que ustedes la tengan, ¿no? Entonces, si es una información que hay que crearla, procesarla y no está en nuestra, no corresponde a nuestro perfil de trabajo, entonces no, simplemente la podemos negar amparados en el artículo 20. Bien, dice, no se entenderá producción de la información a la recopilación o compilación de la información que se estuviese dispersa en diversos departamentos o áreas de instituciones para fines de proporcionar resúmenes o cifras estadísticas, índices solicitados. Entonces ustedes me dicen, a ver, como no me quiere dar toda la información de todos los paralelos, ¿verdad? Entonces usted deme la información de cada paralelo y nosotros por acá vemos cómo procesamos. Y si yo les digo, no quiero, porque eso que la información está en cada departamento, en cada paralelo, y yo no quiero caminar a cada paralelo porque me canso, ¿sí? Entonces allí ustedes pueden decir, ah, mire, el artículo 20 dice que no puede procesar la información, pero que si la tiene dispersa, sí tiene la obligación de ir, recopilarla y entregarla. Entonces allí sí ustedes tendrían derecho, ¿no? A hacerme caminar, que yo vaya a cada curso y busque la información. Bien, artículo 21, denegación de la información. La denegación de acceso a la información o falta de contestación a la solicitud en el plazo señalado en esta ley dará lugar a recursos administrativos judiciales constitucionales pertinentes y a la imposición a los funcionarios de las sanciones establecidas en la ley. Es decir, que si ustedes me dicen, denme la información, y yo les digo, no quiero, o les digo, estoy ocupado, o ni siquiera les digo nada, ¿verdad? O se les entrego, ahí como quien dice, son 10 hojas y yo apenas le entrego unas 2 hojitas. Entonces, en todas esas circunstancias, yo estaría violentando la ley y estaría cayendo en lo que dice el artículo 21, que estaría ganándome una sanción por ser un funcionario público que no cumple con lo establecido en la ley. Bien, el artículo 22 habla del derecho de acceso a la información. Esta será también garantizada en instancia judicial por el recurso de acceso a la información estipulado en esta ley, sin prejuicio de acción de amparo constitucional. Es decir, que en el caso de que alguien se niegue, así como yo me negué en el artículo 21 a entregar la información, entonces ustedes pueden acceder, ¿verdad?, al derecho de acceso a la información, ¿verdad? Y de esa manera hacer gestión para que se les entregue la información que ustedes soliciten. Bien, se encuentra legitimizada para interponer el recurso de acceso a la información toda persona a quien se le hubiese negado de forma tácita, expresa, información de cualquier índole a la que se refiere esta ley, ya sea por negativa de la información, ya sea porque la información incompleta, alterada o hasta falsa que le hubiesen proporcionado, incluso si la derogatoria se sustenta en el carácter de reservado o confidencial de la información solicitada. En todos estos casos, ¿verdad?, que les pusieron mala cara, que no les contestaron, que les entregaron mal, ¿verdad?, o que no les entregaron, o que les entregaron una información falsa, o que le dijeron, ¿sabe qué? Esa información es reservada, no se la puedo dar. Entonces, en todos estos casos, ustedes pueden recurrir al derecho de acceso a la información. El recurso de acceso a la información se podrá interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de la instancia del domicilio del poseedor de la información requerida. Es decir, que si ustedes la información la están solicitando en Guayaquil, tienen que ir a un juez de Guayaquil porque a esa es la institución. Si la información la tienen en una institución que está en Quito, entonces tendrán que ir presentarse ante un juez de Quito. El recurso de acceso a la información contendrá, ¿no? Entonces, estos son lo que debe contener la solicitud que ustedes hagan para acceder a la información pública. Primero, identificación del recurrente, es decir, quién la pide. Segundo, fundamentos de hecho y derecho, o sea, qué pasó, ¿verdad? Y qué derechos suyos violentaron cuando no le entregaron la información. Tercero, señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta a esta ley que denegó la información, es decir, el director de la institución que no me prestó atención, no me contestó o me negó la información. Y por último, la pretensión jurídica, es decir, que estoy suponiendo yo que se está violando la ley, ¿no? O sea, ¿cuál es el artículo que se está violando en la ley?
Los jueces o el tribunal abocarán conocimiento en el término de 48 horas sin que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo inobservancia de las solemnidades exigidas en esta ley. Es decir, ustedes le piden el recurso de acceso a la información y el juez en las 48 horas, ¿verdad? Tendrá que revisar su caso y no podrá excusarse. O sea, la única manera que el juez diga que no va a revisar su caso es que diga, sabe que este acceso a la información pública, ¿verdad? Le falta tal cosa, o sea, no está correcto. Bien, entonces ya van 48 horas, ¿no? Una vez que el juez o tribunal en el mismo día plantee el recurso de acceso a la información, convocará por una sola vez mediante comunicación escrita a las partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse dentro de las 24 horas subsiguientes. Entonces, son 15 días que les debe responder la entidad para darle la información, más 2 días que se toma el juez, más un día de la convocatoria y me parece que eran 24 horas para hacer la convocatoria de las partes, ¿no? Entonces, más o menos vayan calculándole los días. La respectiva resolución deberá dictarse en término máximo de 2 días contados desde la fecha que tuvo lugar la audiencia, aun si el poseedor de la información no asistiese a ella. Es decir, que el juez hace la audiencia, ¿verdad? Y tiene, una vez que dicta sentencia, tiene 2 días, ¿verdad? Para dictar la sentencia. Entonces, van 2 días más, ¿no? Aparentemente este trámite está yendo súper rápido considerando los tiempos acá en nuestro país. Admitido a trámite el recurso, los representantes de las entidades o personas naturales accionadas entregarán al juez dentro del plazo de 8 días toda información requerida. Es decir, que una vez que el juez sentencia, habrá 8 días para que entreguen la información. En el caso que la información reservada confidencial, en el caso de información reservada confidencial, se deberá demostrar documentada y motivadamente con el estado del índice legal la correcta clasificación en los términos de esta ley. Si se justifica plenamente la clasificación de reservado confidencial, el juez o tribunal confirmará la negativa del acceso a la información. Es decir, en el caso de que yo pido una información, me dijeron, esa información está reservada, ¿verdad? Y yo impongo un recurso de acceso a la información pública y el juez examina y revisa a ver si esa información está reservada y determina que sí es reservada, entonces el juez dice, ¿sabe qué? Lo que usted dice no se aplica porque eso es reservado y usted no puede tener acceso a esa información. En el caso de que el juez determine que la información no corresponde a clasificada como reservada o confidencial en los términos de la presente ley, dispondrá la entrega de dicha información al recurrente en términos de 24 horas. De esta resolución podrá apelar ante el Tribunal Constitucional la autoridad que alegue que esa información es reservada o clasificada. Es decir, el juez si dice que esa información no es reservada, entonces dice, ¿sabe qué? Tiene 24 horas para entregarle la información al solicitante. Ahora, si la institución se mantiene que eso de allí es reservado, puede ir a apelar al Tribunal Constitucional y allí me imagino que debe ocurrir un trámite muy similar al que acabamos de mencionar. Bien, dentro del recurso de acceso a la información instaurado por la denegación del acceso a la información pública o denuncia o de oficio, cuando la información se encuentra en riesgo de ocultación, desaparición o destrucción, el juez de oficio, a petición de parte, dictará que cualquiera de las siguientes medidas cautelares. A. Colocación de sellos de seguridad en la información y B. Aprehensión o verificación o reproducción de la información. Por ejemplo, si yo soy el director de un hospital público, ¿verdad? Y de repente alguien quiere acceder a mis registros para ver si he comprado, no sé, medicinas, ¿verdad? A alto precio, entonces me está pidiendo esa información. Entonces el juez puede determinar que como yo estoy ahí metido con la información, es muy probable que yo la mande destruir, ¿no? No sería la primera ocasión de que algún funcionario, tal vez no público, sino también privado, haya incendiado su propia oficina para que no queden documentos, ¿sí? Entonces, si el juez determina que hay un peligro de que la información sea destruida, va a tomar medidas precautelatorias para salvaguardar que la información no se pierda. Para la aplicación de las medidas cautelares antes señaladas, el juez podrá disponer la intervención de la fuerza pública. De considerarse insuficiente la respuesta a petición de parte, el juez podrá ordenar la verificación directa de él
a los archivos correspondientes, para lo cual la persona requerida facilitará el acceso recurrente a las fuentes de información, designándole para dicha diligencia la concurrencia del perito si fuese necesario. Entonces, si el juez cree que la entidad está ocultando algo, él mismo, ¿verdad?, puede ir o puede mandar a algún delegado suyo, en este caso un delito, que verifique que la información no está siendo adulterada. De la resolución de acceso a la información que adopte el juez de lo civil o tribunal de la instancia, se podrá apelar ante el Tribunal Constitucional para que confirme o revoque la resolución apelada. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los 3 días hábiles siguientes, será concedido con el efecto devolutivo, salvo el caso de los recursos de apelación deducidos por acceso a la información reservada o confidencial. O sea, hay 3 días más para que la entidad que posee la información pública o pública con carácter de reservado apele para ver si puede cambiar la decisión que tomó el juez. Ya, una vez que se niegue el recurso por parte del juez o tribunal constitucional, cesarán las medidas cautelares. Es decir, que si ya se soluciona todo el tema, si la información ya se declaró como privada o si se declaró como pública, ya entonces se suspenden las medidas precautelares. Bien, artículo 23, sanción a los funcionarios, empleados públicos privados. Los funcionarios de las entidades de administración pública y demás gente señalada en el artículo 1 de la presente ley que incurriesen en actos u omisiones de negación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose como una información que ha sido negada total o parcialmente, ya sea información incompleta, alterada o falsa, que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que hubiese lugar de la siguiente manera. Entonces, jóvenes, como yo les decía, alguna vez ustedes tal vez les tocará trabajar en una institución pública donde se maneja información pública. Ustedes están viendo lo que dice el artículo 23, que serán sancionados, ¿verdad?, de forma administrativa, civil y penal, en el caso de que ustedes cometan las faltas, ¿no? O sea, ya sea que no la reporten, que la reporten mal, que la modifiquen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en primera instancia, habrá una multa equivalente a una remuneración, un mes de sueldo, ¿verdad?, que le van a quitar. Por lo tanto, un mes sin sueldo pues duele. La suspensión de las funciones por tiempo de 30 días calendarios sin derecho a sueldo, es decir, ya no van a trabajar y tampoco les van a pagar. Un mes de vacaciones sin dinero. Y la destitución del cargo a pesar de la multa o suspensión impuesta. Es decir, que si ustedes reinciden en negarse a entregar la información, los pueden sacar del cargo, ¿verdad? Y eso no les quita que igual tengan que pagar la multa. Entonces, habría que cuidar su puesto. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores. En caso de prefectos, alcaldes, consejeros, concejales o miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva entidad corporativa. Es decir, ellos tienen su propia entidad reguladora. Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales poseedoras de información pública que impiden o se niegan a cumplir con las resoluciones judiciales a este respecto serán sancionadas con una multa de 100 a 500 dólares por cada día de incumplimiento a la resolución, que será liquidada por un juez competente y consignada en su despacho por el sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que hubiese dado lugar. Entonces, las personas privadas que manejan recursos o información pública, ¿verdad?, ellos también pueden ser sancionados. ¿Sí? No porque son privados, ¿verdad?, la información es privada y no pueden guardarla o esconderla según lo que estamos viendo en este artículo 25. Las sanciones se impondrán una vez concluido el respectivo recurso de acceso a la información pública establecido en el artículo 22 de esta ley. La remoción de la autoridad o funcionario que incumpliese la resolución no exime a quien lo reemplace el cumplimiento inmediato de tal resolución bajo la prevención determinada de este artículo. Es decir, yo no quise darles la información, entonces a mí me sacaron de mi cargo, yo me fui, vino otra persona a ocupar mi cargo y entonces esta persona tiene que cumplir con la entrega de la información, ¿verdad? Entonces, aunque remueven un funcionario, ¿verdad?, el que viene tiene que cumplir la resolución. Bien, el resto de lo que viene aquí son leyes transitivas, ¿verdad?, para que se aplique esta ley. Entonces, jóvenes, con esto de aquí terminamos la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo que me corresponde es preguntarles si tienen alguna inquietud o pregunta con respecto a este tema.
No, ingeniero. Ya, algunos de estos temas son importantes para ustedes porque ustedes van a manejar información, van a estar en entidades del Estado, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir esta ley. Incluso cuando ustedes desarrollan un sistema, ¿verdad? Hay información que tienen que publicar. Bien, si no hay preguntas, ¿verdad? Lo que ya nos correspondería ver la siguiente semana es la unidad 4. Y la unidad 4 tiene que ver con, perdón, ya sería la unidad 5. La unidad 5 tiene que ver con la ley de propiedad intelectual. Entonces, esta ley de propiedad intelectual que nos corresponde ver, esta ley es bastante larga, ¿no? Hay bastantes artículos que tendremos que revisar. Sí, son 378 artículos que hay en la ley de propiedad intelectual. 378 artículos. Y eso que yo tengo una versión que no sé si la han actualizado. Bien, entonces esa ley es bastante larga, pero lo bueno es que en la misma ley está en los artículos que tienen que ver con referente a el manejo de marcas, ¿verdad? Y el manejo de patentes. Entonces, quiere decir que con ese documento matamos 3 capítulos de golpe. Entonces, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Entonces, se nos va a hacer un poquito larguito, pero ahí hay unos artículos y también hay otros artículos que tal vez me los salte. Pero, como yo les decía, en el caso de que me quede corto de tiempo, ¿sí? Yo imagino que los exámenes han de ser en octubre, ¿verdad? Yo creo que tenemos hasta octubre, entonces tenemos más o menos unas 6 semanas. 6 semanas tal vez sí acabamos. Bueno, entonces eso es lo que nos corresponde la semana que viene. Tienen sus actividades por allí. No sé en el caso de ustedes no han revisado, pero hay muchos de ustedes que no han hecho la participación en clase, que está al final. No dejen que se acumule, ¿verdad? Entonces, al final de la clase, ustedes tienen la participación en clase. Creo que la mayoría de ustedes no ha puesto su aporte allí, ¿verdad? Bueno, hoy día no les di la oportunidad de participar, pero en las próximas clases, sí, seguramente sí les daré la oportunidad. Si no hay preguntas, jóvenes, yo creo que nos estamos quedando hasta allí. ¿Preguntas? No, ingeniero. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta allí. De mi parte, muchas gracias por su atención. Los que no ingresaron al aula virtual, díganle a sus compañeros que no se olviden, o sea, los que no ingresaron al aula de Zoom, díganle a sus compañeros que no se olviden de ingresar al aula virtual por el tema de la asistencia, no se descuiden, ¿verdad? Y de mi parte, pues, muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y cuídense mucho y respeten todas las disposiciones que nos han dado todo el mundo para cuidar su salud. Está bien, pase bien, ingeniero. Ya pueden desconectarse. Yo me voy a quedar un ratito aquí para copiar la asistencia suya del chat. Y una vez que lo copie, pues yo también ya me retiro. Entonces, gracias jóvenes, que pasen bien. Cuídense mucho. Igualmente, que tengan un fin de semana excelente. Gracias jóvenes.